quiero saludar vía Zoom al doctor Raúl Ledesma Huerta, exministro de Trabajo, jurisconsulto muy conocido y respetado en el país. Qué gusto que nos acompañe, Raúl. Gracias por aceptar esta invitación. Buenos días. Tenemos, mucha interferencia. Buenos días, pero hay una interferencia, hay un micrófono abierto que no permite escucharla, mi A querida ver, Luisa. gracias. En Parece que todo caso, tenemos una buenos días con todos interferencia, y a me través de ustedes indican. un saludo a todos sus televidentes. Gracias. Vamos en este momento Ahí a está. corregirlo. No sé si ahora sí ya me escucha bien, sin interferencia, estimado Raúl. Sí, Sí, ahí está sin interferencia, sí. perfecto. Qué gusto saludarlo, qué gusto volver a verlo vía Zoom. Doctor Igualmente. Ledesma, usted fue ministro del Trabajo e hizo una prolija labor desde esa Secretaría de Estado en su momento, preocupándose mucho por los problemas de carácter laboral en el Ecuador. Yo quisiera comenzar este diálogo preguntándole de su expertise, de su experiencia. ¿Cuál es el diagnóstico que usted hace respecto de la situación laboral en el país? Claro, bueno, nuevamente ratificando mi agradecimiento por esta entrevista y mi saludo a todos los oyentes y también televidentes de este tan prestigioso programa. Eh, yo quiero decir que el Ecuador ha mejorado sustancialmente a pesar de las dificultades por el tema de seguridad que se viene atravesando y que sin duda afecta sobre todo a medianos y pequeños empleadores, también afecta a los grandes empresarios, agrícolas, camaroneras, pero sin duda vemos todo el proceso de extorsión, secuestro, etcétera, que tiene inmerso en el miedo a muchos emprendimientos, a muchos negocios locales, medianos y pequeños. Sin embargo, de aquello, creo que la empleabilidad sin duda ha mejorado, entendiendo que venimos de un proceso caótico que fue el anterior presidente de la República, el señor Lazo, que el Ministerio de Trabajo estuvo inmerso en una etapa, digo yo, de oscurantismo con un ministro que definitivamente no solo que no hizo, no solo que hizo malas cosas, las hizo pésimo. De ese periodo al actual, sin duda alguna, hemos reconstituido la empleabilidad, eh, no por, digamos, simpatizar con la actual ministra, con quien no tengo el gusto de tener una amistad, pero la conozco profesionalmente como jueza, eh, no por, digamos, simpatizar con ella, debo reconocer que han habido importantes esfuerzos para mejorar la empleabilidad en el Ecuador. Creo que todavía hay muchas cosas que se deben de mejorar en el sistema, sobre todo interno del manejo del Ministerio de Trabajo. Todavía hay algunos procesos que siguen siendo un poco lentos, porque cuando nosotros estuvimos en el ministerio, por ejemplo, un reglamento de trabajo se aprobaba en apenas 2 días. Luego vino, como digo, esta etapa de oscurantismo con el señor Donoso, y esto se destruyó completamente y retrocedimos más o menos 10 años. Y luego al día de hoy todavía hay algún retraso, por ejemplo, en ese tipo de cosas, pero ha habido sin duda una mejoría y vemos cómo la política pública del actual gobierno va dirigida sin duda a mejorar esos niveles de empleabilidad y no solo desde el Ministerio de Trabajo, sino de lo que usted habló al inicio de esta entrevista con el tema del riesgo país y cómo nos ve el mundo al Ecuador desde afuera. Nos ve con menos preocupación, con más posibilidad de generar inversiones que se traducen en empleos, porque las leyes no son las que dan empleo, las que dan empleo son las inversiones y la capacidad de capital circulante en una sociedad. Entonces, yo creo que ahora, lo que sí hay que ver y que no debe de dejarse de hacer es que ese riesgo país que ha bajado y que ha generado una óptica más favorable de cara al inversionista nacional extranjero del Ecuador, tiene que también reforzarse con que los mecanismos para la vinculación y para la desvinculación de trabajadores sean amigables y sean fáciles y no burocráticos y sobre todo no se constituyan en gastos adicionales para un inversionista. Entonces, hay varias ideas que pudieran allí implementarse. Una de esas es generar zonas especiales de trabajo para nuevas inversiones, por ejemplo, con nuevos regímenes laborales implementados para esas nuevas plazas de trabajo, trabajos que hoy día no existen. Creo que hay varias cosas que se pueden hacer,
pero sin duda alguna las políticas del gobierno que se ven, que se ven consecuencia de las acciones que toma el Ministerio de Trabajo son positivas. Vamos en buen camino, creo yo, sin duda. Raúl, coincido con usted. No obstante, y un poco a manera de hacer ese ejercicio que es obligatorio en una entrevista, y siendo usted un conocedor de la materia, no podemos sustraernos de hablar de las cifras de empleo, de subempleo, de desempleo y de informalidad. Cifras que seguramente usted conoce y tiene acceso, un poco para ilustrar y saber en dónde estamos situados, más allá de que hay un panorama alentador que debemos capitalizar y aprovechar cuando el riesgo país ha descendido y los inversores extranjeros nos ven con buenos ojos y dirán, este es un buen momento para apostar en el Ecuador y para poder invertir en los sectores estratégicos, para poder apostarle a la dinamización de la economía porque me brinda garantías y seguridades. Pero es bueno siempre partir de conocer cuál es en cifras la radiografía del Ecuador en materia de empleo. Claro, claro. Tenemos siempre en el Ecuador un 30% de la población económicamente activa, no de los 18 millones que somos, sino de la población económicamente activa. Tenemos normalmente un 30% de personas que tienen, según las estadísticas del INEC, un empleo adecuado. Un empleo adecuado no significa necesariamente un empleo formal según las estadísticas del INEC, porque para el INEC, un empleo adecuado es un empleo en que se gane no menos de, por ejemplo, el salario básico. Pero yo le digo, hay empleos que son parciales, que son formales, que están registrados en el Ministerio de Trabajo, que están registrados en el IES, pero que no ganan, no llegan a ganar el salario básico porque trabajan a tiempo parcial, por ejemplo, a medio tiempo. Entonces, todos esos empleos que aun estando registrados en el INEC, perdón, en el Ministerio de Trabajo, aun estando registrados en el IES, no son a tiempo completo, se consideran parte del subempleo, según las estadísticas del INEC. No hay cómo, digamos, atacar mucho al INEC porque el INEC se rige por una métrica internacional. Para tener, digamos, una tabulación generalizada y sistematizada en el mundo entero y poder comparar manzanas con manzanas. Pero, pero yo creo que primero ahí hay una clara distorsión porque esos son empleos que siendo formales no logran situarse en el rango de empleo adecuado. Ahí hay un número no tan gigante, pero sí, digamos, un número significativo. Y por otra parte, todo lo demás que esté en subempleo, que es informalidad, la pregunta es, ¿por qué está en informalidad? ¿Está en la informalidad porque me cuesta mucho pagar al IES? ¿Está en la informalidad porque me cuesta mucho pagar un despido? ¿Porque no tengo procedimientos más extensos de prueba, periodos más extensos de prueba? No estoy diciendo que eso sea, estoy diciendo que hay que revisar con los empresarios y con los trabajadores, y para eso hay el espacio correcto, que es el Ministerio de Trabajo, eh, eh, revisar con ellos cuáles son los motivos por los cuales yo no formalizo a estos trabajadores que hoy día están en el subempleo, algunos de ellos, muchos miles de ellos, y millones diría yo. Entonces, entendiendo cuáles son los motivos, sobre esa base tratar de corregirlos o de flexibilizarlos un poco para que todas esas personas entren a un sistema formal que va a mejorar las finanzas del IES, que va a mejorar la capacidad de atención médica de esos trabajadores que hoy día no la tienen, el tema de riesgo laboral, va a permitir al empleador no preocuparse de tener que costear una operación muy cara si es que hay algún problema de una enfermedad, un accidente laboral, por ejemplo. Sí, yo creo que hay que, sinceramente, entrar a conversar en este seno tripartito que es el Ministerio de Trabajo, entrar a conversar con las partes para ver qué es lo que está pasando, cuáles son las preocupaciones, qué es lo que hace que no los formalicen y encontrar un sistema de formalización, porque no hay peor mentira que la que uno se quiere meter. Es decir, no nos sigamos mintiendo y no le echemos la espalda al problema, porque el problema por darle la espalda no va a desaparecer, por el contrario, se va a agravar cada vez más. Entonces, no se trata de mejorarle solamente la vida al empleador, se trata de que generando espacios de empleabilidad más
fáciles o más flexibles, si lo quieren decir, aunque esa palabra a veces suena mala palabra en el régimen laboral, digamos, más amigables, espacios más amigables, lo que estoy haciendo en favor del trabajador es generar una empleabilidad formal y regulada y controlada por el Ministerio de Trabajo. Todo lo que no sea formalidad, lamentablemente, queda fuera de la capacidad de control de las autoridades que lo regulan, en este caso el Ministerio de Trabajo. Y le hace más difícil porque tiene que ponerse como detective o a través de denuncias que no siempre ocurren, a buscar quién hace las cosas en orden y quién no. Entonces yo creo que encontrar cuáles son las dificultades de formalizar esos empleos que están existiendo, pero que están en el subempleo, y poderles dar un camino, un espacio de atención que permita formalizarlos y con ello pues lograr una mejor empleabilidad en el Ecuador con mayor dignidad para el trabajador sin duda alguna. Pero seguir dándole la espalda y querer meternos en una camisa de fuerza, es decir, o todos son azules, rojos, verdes o blancos, o nada, todo o nada, o todo o nada. Cuando es todo o nada, o es todo, que es el empleo adecuado del 30%, o es nada, que es el subempleo y el desempleo que, supera que va por sobre el 60%. Entonces, ¿en ese espacio queremos continuar o a ese espacio queremos ya trabajar, manejarnos y avanzar? Yo creo que darle la espalda a estas alturas del partido es un absurdo. Raúl, precisamente, y hacia allá iba orientada mi siguiente pregunta. Tenemos un código laboral muy antiguo. ¿En qué medida cree usted, y ya que usted lo dice con muy buen criterio y yo coincido con usted, creo que sin duda ha llegado el momento de que se puedan sentar todos los actores, el empleador, los trabajadores y en este caso la autoridad, el Estado representada en el Ministerio del Trabajo, para poder encontrar esas formas más amigables, como usted bien lo ha dicho, porque coincido con usted en que cuando aquí, sobre todo los sindicatos, escuchan hablar de flexibilización laboral, enseguida lo insultan, no creen que es una mala palabra, pero hay que ir hacia una reforma, a un código laboral moderno, a un código laboral que se ajuste hacia ese nuevo Ecuador, que es el que todos anhelamos, porque de nada creo yo, y corríjame si estoy equivocada, porque usted aquí es el experto, de que venga la inversión extranjera, de que baje el riesgo país, de que el presidente recorra el mundo buscando tener esos acercamientos de gobierno a gobierno para poder encontrar apertura comercial, para atraer inversión, si seguimos con una normativa legal del año de la pera. ¿Hay que cambiarla? Claro, yo creo que más que cambiarla hay que actualizarla. La palabra clave es actualización. La dinámica productiva va a una velocidad bastante más rápida que el cambio de las leyes en un país. La única ley que en el Ecuador ha ido bastante de la mano con el desarrollo productivo o con el desarrollo de la actividad económica normalmente es la tributaria y la aduanera, por obvios motivos. Acabamos de hace poco reformas tributarias con respecto a un régimen aduanero especial, por ejemplo. Entonces vemos cómo esos regímenes siempre están evolucionando de acuerdo a las necesidades y a la evolución de la dinámica de la actividad comercial. En este caso, con respecto, por ejemplo, a las importaciones que había. Eso debe ocurrir también en el tema laboral. El problema de nuestro Código de Trabajo, más allá de sus años de antigüedad, es que hoy día no responde a la realidad de muchas actividades productivas y comerciales. No responde a aquello. Entonces, todavía hay muchas cosas que están, que generan un vacío legal. Hay normas que se contradicen con contratos existentes. El código, por ejemplo, dice que no se puede trabajar sino 5 días a la semana y 2 de descanso. Sin embargo, por ejemplo, el contrato productivo, el contrato emergente, permiten, yo creo acertadamente además, distribuir esas 40 horas en 6 días laborales. Sin embargo, el código dice que solo pueden ser en 5. Entonces, cuando hay esta contradicción de leyes, los jueces tienen la obligación, no es opcional, de darle el beneficio sobre la norma que genere mayor beneficios para el trabajador. Y entonces eso lo que genera es inseguridad jurídica, genera falta de certeza, porque por un lado yo tengo un contrato que me dice que puede el día sábado
trabajar un número de horas, digamos 5 horas, porque yo sé que trabaja de lunes a viernes 7, no 8, me sobró 1 hora diaria, esa hora se la pongo el sábado, trabaja 5, no pago recargo. Pero luego me demandan diciendo que por ser el día sábado, el recargo es el 100%. Y el juez tiene estas dos normas. La norma contractual que te dice que sí puede trabajar, distribuirse en 6 días a la semana las 40 horas, y la norma del código que te dice que no puede ser y que y que si ocurre eso, tienes que pagar horas extras con un recargo del 100%. Entonces, esta falta de coherencia y esta falta de certeza jurídica es la que hace al empresario tener prevenciones para contratar, al momento de contratar. Dice, oye, yo necesito, le dice su jefe de talento humano, yo necesito contratar 10 personas. No, ¿sabes qué, Cholito? Mucho. Contrata dos, porque 10 personas ya es mucho y tenemos mucha normativa que cumplir, muy dispersa, muy diferente. Así que no, contrátame. O sabes que no contrates a nadie y a los que ya están trabajando, recarga el trabajo. Entonces, eso es lo que no debe ocurrir. El empleador debe de tener una normativa que te permita, sin prevenciones, sin dificultades, sin preocupaciones, contratar más personas, que es lo que va a beneficiar obviamente al pueblo ecuatoriano al tener mayor empleabilidad. Sin tocar los derechos laborales, porque no estamos ni siquiera hablando de discutir un derecho laboral, estamos hablando de dos normas que se contradicen y que en ningún caso perjudica al trabajador. Si es que el trabajador acepta trabajar en esa condición de distribuir 40 horas en 6 días, pues no hay ningún derecho vulnerado. En ese caso no hay ningún derecho vulnerado. Si es que el trabajador, por supuesto, previamente lo ha aceptado. Y si le están pagando la remuneración que fue pactada. Entonces, ni siquiera estamos discutiendo una violación. Estamos discutiendo una contradicción de normas que genera falta de seguridad. Ese es un ejemplo de muchísimas normas que hay en el Código de Trabajo. Y por eso, como usted señala, es meritorio que se haga ya desde el Congreso una profunda reflexión de cara a una actualización del Código Laboral. En ese contexto, Raúl, ¿cómo poder implementar o actualizar ese código laboral con una propuesta que pueda llevar a ese trabajo por horas y que bajo ninguna circunstancia, y valga la oportunidad que quede claro, usted es jurisconsulto, abogado, experto en temas laborales, fue ministro de Trabajo, en donde le quede claro al trabajador ecuatoriano que no estamos hablando de retroceso de derechos para aquellos que tienen un contrato, un trabajo formal, que trabaja las 8 horas diarias y que si trabaja además tiene un pago adicional o extra, porque no es menos cierto que, como bien lo hemos señalado, hay un importante porcentaje de ecuatorianos sin trabajo que bien les vendría muy bien poder trabajar por horas y organizarse, tal vez estudiar en un momento dado o tener ese trabajo por horas, sobre todo en el cuidado de adultos mayores, se me viene en este momento a la cabeza, en donde incluso, dada la complejidad de ese tipo de trabajo, que tiene mucho de sensibilidad, mucho de humano, pero que también es agotador, implica el rotar a personas que cuiden a un adulto mayor, en donde no una sola persona podría estar 24/7, sino que hay que rotarla y cambiarla, pero a su vez le quedaría tiempo a esa persona que dedica una parte de su tiempo a ese trabajo para poder atender sus temas personales y ganarse un dinero. Claro, ¿Cómo llegar a la claro, conciencia de la gente? ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Qué otro nombre claro. se le pone? ¿Es un tema solo de nombre? ¿Cómo hacemos? No, no es un tema de nombre. A ver, yo quiero precisar que el contrato por horas está vigente, no es que no existe. Hoy día en el Ecuador, de hecho, se paga, siempre se ha pagado por horas. Cuando usted llega tarde a su trabajo, le descuentan la hora que llega tarde y si usted trabaja horas adicionales, le pagan las horas adicionales. Es decir, en Ecuador siempre se ha pagado por horas. Por eso se establece 8 horas diarias, 40 semanales, 160 mensuales. Entonces, primera cosa, no hay que confundir el pago por horas con el plazo por horas. Lo Bien. que en Ecuador no hay es un contrato de plazo por horas. Pero ahí yo hago una reflexión. ¿Y para qué querría un contrato que dure solo, digamos, 2 horas al año? Porque se supone que el contrato por horas es por una sola ocasión en el año. Por eso es por horas. Yo lo que como empresario querría, y yo soy abogado
de una cadena de alimentos de comidas rápidas, eh, que en muchos casos, unas similares, dan el ejemplo en los Estados Unidos que los jóvenes que vienen, trabajan, se pagan los libros y no sé qué, y después. A ver, en Ecuador también existe el contrato de pago por horas, que está en el artículo 82, el contrato se llama parcial permanente, y solo se paga por las horas que se elaboran. Es decir, si yo contrato un trabajador de manera indefinida, o sea, hasta que dure la relación laboral, que es lo lógico, porque el proceso de inserción laboral me toma tiempo, me cuesta que el trabajador conozca desde dónde queda el baño, por dónde se entra, cuáles son los mecanismos de seguridad de la empresa, en fin, todo el proceso de inserción laboral a mí me cuesta. Yo no tendría por qué querer estar cambiando de trabajador cada semana, pero yo necesito que Raúl Ledesma solo trabaje una hora al mes, y me paguen una hora al mes. Ya, ese contrato existe, está vigente en el artículo 82, se llama parcial permanente y solo se pagan las horas efectivamente trabajadas. Lo que no es de plazo por horas. Es decir, cuando termina esa hora, yo sigo trabajando hasta que me convoquen a trabajar la siguiente hora o las siguientes horas. Puede ser una hora al mes, 2 horas al mes, 10 horas al mes, depende, ¿no? Lo que no puede ser es más de 40 horas al mes, obviamente, porque es parcial. Se supone que solo por horas. Entonces, ese contrato existe. Lo que ocurre es que falta difusión y falta claro conocimiento de algunos abogados laboralistas que lamentablemente no le hacen saber a sus clientes la posibilidad de la utilización de este tipo de herramientas jurídicas que existe. Y está en el IES y está en el Ministerio de Trabajo el registro de contrato parcial permanente, y solo se paga lo que proporcionalmente se pague de acuerdo a la hora en cuestión de aportación al IES. Entonces, si yo trabajo medio tiempo, yo solo aporto al IES el medio tiempo. Eso existe en Ecuador. Entonces, yo lo que digo es, la verdad es que yo no encuentro, en términos reales, un contrato que requiera contratar a Raúl Ledesma solo para que trabaje, me invento, digamos, 5 horas al año, y nada más. Porque para eso existe otro contrato que se llama el ocasional, que tienes para contratar hasta por 30 días en un año. Y existe otro contrato que es el eventual, que tienes para contratar 180 días al año. Es decir, yo creo que en Ecuador contratos tenemos. Por ahí falta quizás alguno para el tema, por ejemplo, de el sector de los periodistas que trabajan por nota, por ejemplo, que cobran por nota, un periodista en otra provincia, en una radio pequeña, no como la que ustedes están, que es una radio millonaria, pero en una radio pequeña, eh, que no puede pagar permanentemente a un periodista en otra provincia, le paga por nota. Bueno, ese tipo de trabajos es el que habría que revisar, ese tipo de mecanismo laboral es que habría que revisar. Pero yo creo que en general en Ecuador tenemos casi la suficiencia de contratos. Lo que no tenemos en Ecuador es un régimen de vinculación y de desvinculación con costos más amigables, con menores costos. Porque hoy día contratar no cuesta, pero desvincular cuesta mucha plata. Y entonces, si yo ya como inversionista arriesgo mi dinero y de repente me va mal por cosas de la vida y lo pierdo, no debería ser además castigado. Encima que perdí toda la plata, me tengo que endeudar para pagar las indemnizaciones de él. Me dirán, ¿qué culpa tiene el trabajador? Ninguna. Pero tampoco tiene la culpa el empleador de que le vaya mal, porque se supone que nadie empieza un negocio para quebrar. Todos empiezan un negocio pensando en el beneficio que va a generar y en la empleabilidad que va a generar. Yo creo que allí hay que pegar una revisión en esa actualización al código. Raúl, finalizo con una pregunta. ¿Cómo está el Ecuador en materia laboral, en materia de empleabilidad, subempleo y desempleo en relación a nuestros vecinos más cercanos, Perú y Colombia? No, somos muy parecidos. Los números, digamos, en porcentaje, porque obviamente en población, pues, nos superan en ambos casos, ¿no? Pero en porcentaje somos más o menos bastante parecidos. Lo que ocurre es que en el caso del Perú, los controles que realiza el Ministerio de Trabajo en el Perú son bastante menores y bastante más deficientes que los controles que realizan en el Ecuador. Y de allí que se pensaría que en Perú hay mayor liberalidad para contratar. No, lo que hay son menos controles, producto de una ineficiencia, digamos, institucional. Pero, pero esto porque el Ecuador, más allá de las simpatías y antipatías que se tengan con cualquier régimen presidencial que haya habido, lo cierto es que en el Ecuador, a partir del año 2008,
hubo un proceso de empoderamiento de los trabajadores que obligó a las autoridades a seguir acompañando ese empoderamiento y a respaldarlo. Y entonces tuvimos un desarrollo institucional, Ministerio de Trabajo, muy distinto al de los países como Colombia y Perú. En Colombia bastante mejor, en Perú bastante peor. Entonces, pero los índices de empleabilidad son, por supuesto, mayores en Colombia, porque en Colombia hay mayor inversión extranjera. En Perú, siendo mayores, yo creo que ahí, como no hay control, lamentablemente, el empleo no es de calidad. Yo creo que muchos empleos, no todos, no quiero generalizar, pero creo que en términos mayoritarios, en Perú esa inversión nueva que va llegando en minería, en distintos aspectos, no se ve protegida por la formalidad que debiera, que sí ocurre en Colombia. Porque en Colombia los controles son mejores y mayores. Entonces, en Colombia la inversión que llega se ve revestida, se ve traducida en empleabilidad formal. En Perú se ve traducida, pero en empleabilidad informal, que no es necesariamente de calidad. Entonces, yo creo que el Ecuador estamos un poco medio en la mitad, pero con grandes potencialidades y con gran futuro para hacer las cosas como se están haciendo bien, pero todavía hacerlas aún mejor. Pero creo de nuevo, yo reitero, sin querer simpatizar con la ministra de turno, sin querer simpatizar con el gobierno de turno, debo reconocer, así como soy duro en la señalización de lo que no se hace bien, como ocurrió en gobiernos anteriores, debo reconocer cuando las cosas van por el camino correcto, que es el caso presente. Raúl, gracias por habernos acompañado en esta entrevista aquí en WQ Noticias, nuestro noticiero nacional. Apreciamos mucho la gentileza de habernos permitido conversar con usted y de escuchar sus valiosas y orientadoras opiniones. Que tenga un buen Gracias. día y esperamos que en algún momento nos acompañe de manera presencial en la medida que las circunstancias lo permitan y de que las acciones se vayan tomando en el campo laboral para, como usted bien lo ha dicho y yo coincido, poder capitalizar este buen momento que vive el Ecuador. Que tenga un buen día. Igualmente, encantado, un saludo para todos. Gracias. Amables oyentes, era la intervención del doctor Raúl Ledesma Huerta, ex ministro de Trabajo, haciendo un análisis